Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora. Es para mí de gran gozo, gran placer poder compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar conversando acerca de la vida y la prueba que pasó el siervo Job, un libro extraordinario que se encuentra en la Biblia, un libro poético, un libro que narra la vida de un hombre que le fue fiel a Dios todo el tiempo y narra cómo Satanás interviene para fastidiarle la vida a los hombres que le son fieles al Señor. La primera prueba que vimos, ¿verdad? En el primer estudio fue cuando Job perdió a toda su familia, excepto su esposa. Job perdió todos sus bienes, todo lo que tenía. Pero recuerden que en la ocasión en que Satanás le pidió a Jehová que afectara a Job, Dios le dijo: no toque su cuerpo, no toque su vida. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la segunda prueba de Job, que tiene que enfrentar Job en esta ocasión, y vamos a ver cuál es la reacción de la esposa y también de algunos amigos que decidieron visitarlo desde lejos. Es muy interesante lo que vamos a hablar en este día, así que ponga mucha atención, concéntrese y vamos a estudiar a ver qué quiere decirnos, qué enseñanza tiene el Señor para nosotros en esta hora. Vamos, como de costumbre, a leer algunos versículos. En aquella ocasión leímos del capítulo 1, hoy vamos a estar leyendo del capítulo 2, los versículos del 1 al 11 y el 13. Va a haber una repetición, ¿verdad? En una conversación que se va a ver prácticamente igual, pero es diferente. Dice allá en lo que leímos para la primera prueba que Dios estaba celebrando una especie de convención, una especie de reunión con sus ángeles, en que ahí estaba Satanás, y que él le preguntó algo, y vamos a ver qué pasa aquí en otra ocasión. Vamos a ver, que dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar una mujer cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz de Namita, Bildad Sunita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es interesante, mis amados. Hay muchos puntos aquí que vamos a analizar, que yo entiendo que ustedes deben tener preguntas. Les sugiero
que cuando tengan alguna pregunta me pueden escribir por el WhatsApp, que yo con mucho gusto, en la medida que el Espíritu Santo me revele la respuesta, yo estaré conversando y dándole respuesta a sus inquietudes. Entonces, vemos que en esta ocasión el escenario, ¿verdad? Será en el cielo nuevamente. Hay una conversación en el cielo entre Satanás. Parece que Satanás no tiene autoridad para hablar con Dios, salvo si Dios le pregunta. Vemos que igual que en la otra ocasión, Dios es el que lo cuestiona. Dios se sentía, quizá la palabra orgullosa no sería la más adecuada, pero complacido de que Job había soportado la prueba de que Satanás, a que Satanás lo había sometido, en el sentido de que le había quitado todos sus bienes y todos sus hijos y sus hijas, se le había quitado de una manera estrepitosa. En un solo día sufrió todo esto, pero Job no blasfemó contra Dios ni se quejó de Dios. Dios se sentía complacido por la forma íntegra en que Job seguía manejándose, y eso hizo que Dios le preguntara a Satanás: viste que es íntegro, viste que tú no tenías poder sobre él, que le quitaste todo, pero él siguió siendo fiel porque es mi siervo. Entonces Satanás usa una estrategia y le dice algo que tiene mucho sentido con relación a lo que es el alma humana, la parte humana del hombre. El hombre puede todo perderlo, pero cuando se le afecta su físico, ahí tiende a dudar y tiende a flaquear. Por eso la tortura, para sacar las informaciones en los conflictos de espía, en guerra y esas cosas, siempre ha sido utilizada la tortura como forma de sacar información, de que se les revelen situaciones, porque cuando el cuerpo es afectado, ese dolor que produce cualquier ataque a tu cuerpo, a tu organismo, eso hace que se debilite tu voluntad y tú tiendas a flaquear. Pero en el caso de Job no va a ocurrir, no va a flaquear. Entonces Dios, ante la insinuación de Satanás, que le dice: tócale su cuerpo para que tú veas, a ver si él te va a ser fiel, tú verás que va a blasfemar de ti, tú verás que te va a fallar. Entonces Dios le dice: está bien, tócale su cuerpo, pero óyeme, su vida no la toque. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que la vida es de Dios, la vida pertenece a Dios. Dios no puede hacerte nada a ti en tu vida, quitarte la vida, si Dios no se lo permite. Dios es que tiene control de la vida de cada ser en este planeta, de cada animalito más sencillo, de cada insecto. Dios es el que tiene el control de la vida, y Él permite a quien se la quiten y a quien no. Él le permite a Satanás a quien le puede quitar la vida y a quien no. Entonces, amados del Señor, es una reflexión extraordinaria la que se da aquí. Porque usted podría interpretar: entonces Dios se deja manipular de Satanás. No, Dios lo que quiere es dar a entender la fidelidad de sus hijos. Porque es una guerra espiritual, una guerra cósmica. Es una guerra que se pelea por nuestras almas. Nuestras almas tienen un interés especial para Dios porque son de Él. Entonces Satanás, como ha aparecido en el ambiente, ¿verdad? Él tiene cierta autoridad. Él tiene, es un ser que vive, ¿verdad? Y tiene voluntad propia, y esa voluntad propia lo llevó a alejarse de Dios y a enfrentar a Dios. Entonces, Él es el engendro del mal. Él lo que hace es el mal. Entonces, ese es su trabajo. Lamentablemente, el universo tiene esas dos fuerzas. Lo debería ser una sola, ¿verdad? La del bien, pero llegará el tiempo que esa es la que va a primar. La palabra dice claramente que llegará el tiempo en que habrá un reino de justicia para siempre, que es el reino de Cristo. Entonces es un desafío terrible al que está sometido Job en medio de esta discusión, de este enfrentamiento que hay entre Jehová y Satanás. Entonces Job está en el medio, pero Dios quiere con ese ejemplo enseñarnos a nosotros de que podemos ser fieles. Así como Job fue fiel a Dios hasta el fin, así mismo Jesucristo lo fue. Entonces así Dios quiere que nosotros seamos fieles
a Él por siempre, hasta la muerte. Siempre serle fiel a Dios, porque Él nos creó, nosotros somos creación suya, le pertenecemos a Él. Entonces, Él quiere que nosotros sigamos perteneciendo a Él, que no nos dejemos convencer del enemigo para servirle a Él, sino que nosotros le sirvamos a Dios con fidelidad, con integridad, por los siglos de los siglos. Entonces, esta conversación termina cuando Dios le da esa autorización. Tú puedes tocar su cuerpo, pero no matarlo. Y dice que deprisa, inmediatamente, Satanás salió a fastidiar a Job y le afectó con una sarna, una cosa que lo que parecía, de acuerdo a esa descripción, una lepra. Dice que tenía llagas abiertas, escamas, la piel ennegrecida, algo terrible, mis amados. Pero en todo esto, Job estaba fiel al Señor. Job permanecía fiel a Dios. Dice que estaba sobre cenizas, es decir, estaba quizá en un sitio donde se quemaba la basura, en algún sitio donde se incineraban cosas, y dice que se rascaba con un tiesto para calmar su dolor y la comezón que le producía ese mal en su piel. Vemos que Job sigue siendo un hombre justo, un hombre intachable, un hombre que no dio su brazo a torcer. Dios estaba con él, por eso él tenía esa fortaleza. Quien nos da fortaleza a nosotros y nos hace permanecer fieles a Dios es Dios, es Él. Él es el que le dice a Satanás: no le toque su cuerpo, porque como le decía hace un momentito, la vida pertenece a Dios. Entonces Satanás lo que le quiere decir: mira, cualquiera, para salvar su pellejo, como decimos vulgarmente, hace lo que quiera, lo que sea, y delata a quien sea y niega a quien sea. Pero Dios estaba consciente de que Job le sería fiel, de que Job permanecería fiel, y es el ejemplo que tenemos nosotros. Dios lo que quiere es enseñarnos a nosotros a que vivamos una vida bajo su protección, que estemos seguros de que Él está pendiente de nosotros, que Él se preocupa por nosotros, que por más situaciones difíciles que nosotros estemos atravesando, cuando creemos que ya se ha derribado el mundo sobre nuestra cabeza, que Él está ahí y que Él no lo va a permitir. Que si le somos fieles, finalmente nosotros vamos a ser victoriosos. Entonces, esta situación nos enseña, ¿verdad?, que Dios está en control de todo Dios está en control de la vida del planeta, de todo lo que ocurre en este mundo. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser es fiel a Dios en medio de las calamidades, en medio de los conflictos que tengamos que enfrentar, y siempre tratar de que no nos vengan problemas por situaciones mundanas, que si viene algún problema, que sea por nuestra fidelidad a Dios, que sea por nosotros actuar conforme a la voluntad de Dios. Job era un hombre justo. Antes había tenido riqueza y familia, y ahora no tenía nada. Le dejaron de consuelo a la esposa porque sus 10 hijos los perdió. Sin embargo, Dios no le quita todo a uno, pero a veces las cosas que se quedan con uno no son muy buenas. Y vamos a ver cómo esta mujer, que parece que no era devota de Dios, sino que era una mujer común, una mujer fatua, como luego la califica Job, o quizás era una mujer que era religiosa, pero en medio del dolor, en medio de su aflicción, porque también sufrió aflicción, porque ella perdió sus hijos también. Entonces ella estaba padeciendo situaciones igual que la de Job, porque los bienes que perdió Job, los hijos que perdió, también pertenecían a ella. Ahora vamos a ver cuál es la reacción, cómo reacciona cada una de las personas que tienen una situación de desesperación, una situación que los lleva, ¿verdad?,
a tener pérdidas en todos los sentidos. Vamos a ver cómo reacciona cada uno de ellos. Esta señora, que solamente se identifica como la esposa de Job, tuvo una participación lamentable, porque ella, en vez de darle ánimo a Job, lo que le dice es: óyeme, tú en medio de esta situación, ¿por qué tú no maldices a Dios y te mueres ya? Oiga, se le metió el mismo Satanás a la mujer. Así hay gente que están al lado suyo, al lado mío, que en cualquier momento le salen con cosas que usted dice: oh, pero es Satanás que está hablando. Así como Pedro en una ocasión le propuso a Jesús que dejara el propósito de morir por la humanidad. Jesús le dijo: óyeme, es Satanás, sal de él. Era Satanás que se había metido en Pedro. El mismo Satanás. Así Satanás usa a cualquiera. En esta ocasión vemos que está usando a la propia esposa de Job, que lo está incitando a que deje su integridad. ¿Por qué tú le eres fiel a Dios si Dios no ha sido fiel contigo? Es lo que ella le quiere decir. Entonces hay una respuesta poderosa que Job le dice: óyeme, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Queriendo decirle: oye, nosotros tuvimos de todo. Y parece que ellos no eran jóvenes, ¿verdad? Eran gente que tenían 10 hijos ya, adultos todos, o sea, ya eran gente de avanzada edad que habían disfrutado aparentemente toda la vida. Dice que era el más rico del oriente, este hombre. Entonces le dice: oye, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Entonces, tranquila, déjame tranquilo, déjame yo pasar mi prueba. Hay gente que quieren impedirte que tú pases tu prueba. Y dice: no haga eso, tú vas a ayunar por ese problema. No ayunes nada. Oye, tenemos que serle fiel a Dios, como lo fue Job. Hay personas que te pueden incitar a pecar, quizá inocentemente, porque lo que quieren es el bien tuyo, pero el bien que ellos ven es el bien físico, nunca se trasladan a la parte espiritual. Cuando una gente no tiene el conocimiento, porque hay gente que está en las iglesias y va a la iglesia los domingos, los días de culto, pero no conoce a Dios ni conoce las cosas espirituales. Entonces, tú tienes que en medio de la situación mantenerte intachable ante Dios. No importa que los que te rodeen intenten tratar de evitarte un sufrimiento, porque ella veía que Job estaba sufriendo físicamente, como queriendo decir: si tú te mueres ya se acabó todo, ya ahí terminó todo. Pero en Dios, con la muerte no termina todo, con la muerte comienza lo eterno, con la muerte entramos en el principio de la eternidad. Entonces ella no podía entender eso. Por eso Job le dice: oye, tú has actuado, tú me has hablado como una mujer cualquiera, como una mujer del mundo. Parece que se te salió lo que tú sabías de Dios. Parece que se te olvidó todas las bondades de Dios hacia nosotros. Eso le dice él. Y de ahí esa mujer desaparece del escenario. Desaparece del escenario y no sabemos qué pasó con ella, porque vamos a ver en otro estudio más adelante que Jehová le devuelve todo lo que había perdido. Todo lo que Job había perdido, Dios se lo va a devolver con crece, multiplicado, hijos, hijas, más hermoso que los anteriores. Pero no se habla de la mujer. La mujer no aparece en ese escenario. Parece que Job encontró una chica que pudo tener hijos, porque esa ya era una vieja. Es difícil que tuviera la capacidad para tener hijos. Pero ella no aparece, no se menciona como que fue con ella que Dios le permitió tener la nueva familia. Vamos a ver ahora cómo entran en el escenario 3 amigos de Job. Cuando un hombre tiene tantas riquezas, generalmente esas riquezas se hacen por negocio, ¿verdad? Y tiene muchas relaciones. Y dice que hubo 3 amigos, uno llamado Elifaz, uno llamado Bildad y otro Zofar, que eran de diferentes ciudades y que se pusieron de acuerdo para ir a visitar a Job, porque sentían, ¿verdad?, que este hombre le habían contado de su situación calamitosa, de su enfermedad, y ellos decidieron unirse y para en un acto de solidaridad ir a visitarlo y a consolarlo. Y vemos que
la mujer, que es la que está a su lado, le incita a que maldiga a Dios. Le dice, óyeme, pero termina con eso ya. Sin embargo, esto lo que vienen es a consolarlo y son amigos. A veces hay gente de fuera, a veces hay gente que no son tu familia, que están más pendientes de tu bien que muchísima gente que te rodea. Ese era el propósito que ellos tenían, venir a consolar a su amigo, que sabrá Dios los momentos de felicidad que habían tenido, y entonces ahora en este momento de tristeza ellos entendían que él merecía que él los consolara. Parece que Job era un buen amigo, era un amigo fiel, y por eso la intención de esto, de apoyarle y consolarle. La situación de Job era terrible. El aspecto físico en que él se encontraba era irreconocible, no se parecía al Job que ellos habían tratado. Y dice que cuando vinieron a manifestarle su solidaridad, lo vieron y no lo reconocían. Y se fueron con él a donde él estaba, en medio de la ceniza. Dice que ellos hasta se untaron de la ceniza y duraron con él 7 días sentados, como guardando un luto, ese era el tiempo que se usaba en esa época de luto, de sentimiento, ¿verdad? Eran 7 días, y dice que ellos duraron 7 días con él en una manera de solidaridad. Ellos vieron lo que cayó sobre Job, ellos vieron esa maldición que cayó sobre Job, y ellos se solidarizaron, se sentían mal por esa situación, y vieron que estaba tan mal Job, que ni siquiera hablaban con él, sino que se sentaron junto a él y estuvieron esos 7 días en silencio, como una forma de decir: sentimos tu situación, queremos que tú sepas que estamos contigo. Esa es la actitud que debemos tener los cristianos cuando a una persona se le muere un pariente, cuando está enfermo, estar con ellos, ayudarle en lo que sea, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico, en todo lo que le podamos ayudar. Esa es la enseñanza poderosa que nos da esta lección de la vida de Job, de esa segunda prueba que él tuvo, que es la prueba que le afectó su físico por la intención malvada de Satanás. Satanás es el que quiere matarnos, es el que quiere enfermarnos. Dios quiere que nosotros seamos su creación perfecta, y él permite que estas cosas ocurrieran en la historia para que nos sirvieran de ejemplo a nosotros, de su fidelidad, de su amor por nosotros, y que si algo ocurre malo en nuestras vidas es porque él lo permite, pero es para que nosotros crezcamos. Vamos a ver que luego Job va a ser un hombre más fuerte, todo se le va a multiplicar. La bendición de Dios va a haber por su fidelidad. Cuando usted le es fiel a Dios en su ministerio, cuando Dios lo llama a usted a un ministerio, y usted empieza como pastor en una comunidad, o es un evangelista y está movilizándose en diferentes sitios, quizá usted se sienta mal porque usted fue en su motorcito y no le dieron ni para la gasolina, o usted es el pastor en un sitio y empieza a pasar hambre porque la situación de la comunidad es de gente muy pobre. Entonces ahí usted tiene que serle fiel a Dios y empezar a inventar cosas para que esa comunidad salga de su pobreza, salga de su letargo, pedirle a Dios en oración que le dé la fortaleza, que le dé el conocimiento, que le dé la sabiduría para usted levantar esa comunidad con ideas de producción. Vamos a hacer hortalizas, se va a agricultura, mira, dame semilla de lechuga, dame semilla de pepino, y le lleva y enseña a la gente a sembrar eso, y cuando viene a ver esa comunidad no pasa hambre porque Dios lo usó a usted para bendecirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como cristianos tenemos que ser solidarios, que llevar palabras de aliento, llevar palabras de consolación a los hermanos, a los amigos que sufren alguna situación por culpa de Satanás. Que Dios les bendiga, mis amados. Hasta aquí
me ha ayudado el Señor en este estudio bíblico que he decidido, ¿verdad?, cada vez hacerlo más breve para que ustedes tengan un conocimiento más preciso, más conciso, y que Dios pueda bendecirnos para nosotros enseñarle a otros las cosas que Dios nos enseña a nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus enseñanzas. Señor, yo te pido que en esta hora seas tú obrando en cada vida, seas tú llevando alegría, gozo a cada familia que escucha tu palabra. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga nuevamente. Amén.